Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, nuestro estudio bíblico, capítulo 2, versículo 8. Entonces les dijo, saquen ahora y llévenlo al maestro Sala. Y ellos se lo llevaron. Queridos amigos, este es el versículo, ¿verdad?, que nosotros tenemos en nuestro estudio del Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 8. Mirando un poco el contexto histórico, mejor dicho, el contexto, primero veamos dentro de la misma Biblia, porque la Biblia se lee dentro de la Biblia. Los versículos se explican dentro de un camino de historia de salvación. Se nota que este fue la metodología utilizada por la tradición de la Iglesia cuando se fueron escribiendo los textos bíblicos. Tenemos que saber eso también, queridos amigos, que la Biblia se escribe dentro de la comunidad, dentro de la iglesia. Y elementos como estos muchas veces la gente no sabe, ¿verdad? Por influencia, yo sé que son influencias, ¿verdad?, protestantes al final de cuentas, entonces uno no llega a captar o entender bien lo que es esa gracia y esa fuerza de Dios que se nos manifiesta y se nos presenta aquí. El contexto bíblico, lo primero que tenemos aquí, queridos amigos, es el logos, el dabar o el emuná, ¿verdad? Logos, dabar y emuná. Se produce el momento de tránsito entre la obediencia humana y la manifestación divina. El momento de tránsito entre, por una parte, la obediencia humana, que cumple y hace lo que Dios le pide. Hagan lo que Él les diga, llenen estas tiendas. Y las llenaron hasta el borde. Y por eso ahora, este versículo 8 les dice, ahora saquen un poco y llévenle al encargado del banquete para que se lo pruebe. Es decir, estamos ya en la manifestación de Dios. Manifestación del Cristo que les dice y nos dice a nosotros, bueno, sí, señor. Sí, señor. Bueno, sí, señor. Bueno, entonces ahora, ¿sabe qué van a hacer? Saquen. Ahora saquen un poco y llévenle al encargado del banquete para que se lo pruebe. Bueno, pero vamos a ver. Aquí está entonces, como decíamos, el tránsito. Este es el momento. Este es el momento culmen, el momento álgido, ¿verdad?, más importante, donde yo pongo mi esfuerzo, porque eso quería decir el agua, y donde la gracia de Dios ahora nos dice, con tu esfuerzo, mirad lo que
produjiste. Mirá lo que pasó. Saquen un poco. O no, ayuda y vela vino. Entonces, de esta manera Dios hace visible el milagro. Solo da una orden y esa palabra hasta que hace. Hasta el pobre entiende que este poder creador, porque el hombre de por sí es limitado y entonces está dentro de una pobreza, ¿verdad?, de nuestra humanidad. Sin embargo, nosotros podemos descubrir el poder de Dios, el poder del Logos, palabra eficaz. El poder de Dios es una palabra que se cumple. Entonces, todo esto, queridos amigos, el poder del Señor actúa en forma silenciosa, transformando la materia desde dentro. El verbo griego, que es anteklésate, entonces dice aquí saquen, anteklésate, saquen, sugiere un acto de esfuerzo físico. Aquí tenemos el acto de esfuerzo físico. Los sirvientes deben extraer el contenido de la obediencia. Es un esfuerzo físico. Llenen ustedes, esfuércense, luchen. Imagínate como un fetiche, ¿verdad?, que va a caer desde el cielo y que les va a dar todo, ¿no? Le dicen. Entonces los sirvientes deben extraer el contenido de obediencia. Ahora, el siguiente contenido va a ser sobre algo mucho más profundo todavía, ¿verdad? Porque aquí, cuando le está diciendo Fereteto architriclino, llévenlo al maestro Sala, introduce la figura del testigo externo del milagro. Queridos amigos, esto para la palabra de Dios es muy importante. El testigo externo. Entonces, entonces la yandecuete de Shea Ñandeyara. Shendio con la milagro, Shea Ñandeyara, etcétera, etcétera. No. Aquí se subraya entonces que, queridos amigos, nosotros vamos a lo esencial y lo fundamental y tenemos testigos. Porque tiene que haber una figura importante, pero que sea testigo, que vea y que esté un poco desde afuera de lo que ha pasado con este grupo y Jesús. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñan de Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Eres tú caminando en mi historia, presencia que deseo encontrar. Mis límites no me dejan alcanzar, pedazos rotos de mi humanidad. Jesús,
esperanza de mi vida. Jesús, deseo encontrar. Jesús, esa paz que ilumina. Jesús, la fuerza de mi andar. Antes de yo buscarte me veías, de mi límite quería yo escapar, pero tu voz con fuerza me decía, en tu límite quiero hoy morar. Jesús, esperanza de mi vida. Jesús, deseo encontrar. Jesús, esa paz que ilumina. Jesús, la fuerza de mi andar. Y haces morada en mi casa, de uno más me haces un tú, y mis pedazos tú abrazas. Jesús, con alegría me levantas, de mis fragmentos haces un yo, traes salvación a esta casa. Jesús, y haces morada en mi casa, de uno más me haces un tú, y mis pedazos tú abrazas. Jesús, con alegría me levantas, de mis fragmentos haces un yo, traes salvación a esta casa. Jesús. Y haces morada en mi casa, de uno más me haces un tú, y mis pedazos tú abrazas. Jesús, con alegría me levantas, de mis fragmentos haces un yo, traes salvación a esta casa. Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El año santo ya empezó, un jubileo pa' que arda el corazón, la misericordia en su plena expresión, tiempo de gracia, tiempo de bendición. Con fe intensa, esperanza viva, sinodal empieza. Peregrinos
invitados al banquete celestial. La misma fe nos mueve, el amor llegó a la casa. La buena nueva se siembra, Dios cosecha en abundancia. Que se escuche en el cielo, que aquí en la tierra se canta. Jesús es el camino y a él vamos en marcha. Activamos el modo jubileo y la esperanza hay que buscar. Activamos el modo jubileo, en Cristo la vamos a encontrar. Activamos el modo jubileo y la esperanza hay que buscar. Activamos el modo jubileo, en Cristo la vamos a encontrar. La misma fe nos mueve, el amor llegó a la casa. La buena nueva se siembra, Dios cosecha en abundancia. Que se escuche en el cielo, que aquí en la tierra se canta. Jesús es el camino y a él vamos en marcha. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, capítulo 2, con este versículo 8. Les dijo, ahora saquen un poco y llévenle al encargado del banquete para que se los pruebe. Bueno, abejo tanto llorada, lluvia lleva, pero claro, no es ajina, de las tinajas donde ellos llenaron con agua. Entonces aquí subraya el texto que Jesús no toca el agua ni pronuncia ninguna fórmula mágica. Su autoridad creadora se manifiesta a través de la palabra y de la fe obediente. Aveñan de ya entonces nada, la pesa lleva fórmula mágica, ya puede ver, etcétera, etcétera. Ahora, en esta interacción, queridos amigos, se cumple la dinámica teológica del Evangelio de San Juan. Es decir, la palabra dabar o emuná, fe confiada, o viaje, pero por otra parte también la palabra el dabar. A través de la palabra Dios crea, y ahí está. A través de la palabra saquen ahora, quiere decir que es la palabra creadora del poder, del milagro y de la gracia de Dios. Su palabra es la que nos transforma, queridos amigos. No hace falta que toque ya el agua o que diga una cuestión mágica. No, con su palabra. Ahora, en el marco histórico, recordemos que en las bodas judías del siglo I, el maestro Sala era el responsable del banquete. Entonces su función era garantizar la calidad del vino y el orden de toda la celebración. El gesto de llevar el agua convertida en vino al maestro Sala tiene una dimensión jurídica y ritual. Representa el testimonio público de la acción divina. Eso hay que subrayar. El testimonio público, es decir, ser testigo. Es una tercera persona. La relación primero fue la mía con Dios, pero llega todavía de cualquier cosa, lleva. Hoy coja la milagro. No, tiene que estar el testigo. El testimonio es fundamental y esencial. Y entonces Jesús, aquí, queridos amigos, no busca exhibicionismo. Ave, bellugue, gente, se haya poda, ave la milagro, bellumique, va, por anduchuga, va, la hacemos ya hueco, ave, muy. Bueno, vemos que me vender esa, para que tú te trate, la trampati, etcétera, etcétera.
No, queridos amigos. No hay exhibicionismo en los milagros del Señor, sino que el Señor verdaderamente lo que está haciendo representa, en todo caso, una dimensión jurídica y ritual, pero con el testimonio público de la acción de Dios. Es decir, de un testigo simplemente, no para el milagro, sino que para después, post milagro, porque no busca exhibicionismo. Ahora, el mandato de sacar y llevar refleja el esquema en la traducción hebrea. El cumplimiento de una orden divina activa el shalom, es decir, la plenitud de armonía. Plenitud de armonía. La fe, pistis, demuestra un camino no viendo. Confianza, camino. Pero sin embargo yo me lanzo, porque es esa gracia de Dios en quien yo confío. Y ahí está la fe. Nuestro contexto cultural antropológico, la palabra ruach, nefesh, o si no, oikonomía es en griego. Todo esto culturalmente la escena expresa una profunda teología del signo. Teología del signo. Pero ya estudiaban yo que ¿cuál es la teología del signo? Porque muchas veces nos quedamos en cosas muy superficiales sin entender lo esencial de una teología del signo. Ahora, lo sagrado no se impone por fuerza, sino que se descubre en la acción cotidiana. En la acción cotidiana. Ahí se descubre el verdadero milagro. No es por fuerza, en ese momento, vengan todos aquí, exhibicionismo, ahora voy a hacer un milagro. No. El milagro lo hace mamá cada día, lo hace papá cada día, lo hacemos nosotros cada día. En el amor, nosotros hacemos ese gran milagro de Mongarula de Mebecuea, 5 de Mebecuea, de Mboriahu, ya puede tener gran milagro allí, de Mongarupan, toca cuaponas, que tengan estudio, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Este es el verdadero milagro. En la acción cotidiana, Jesús no actúa ante el público, sino ante sirvientes en lo ordinario, transformando el trabajo humano en un espacio de revelación, porque Abeñán de Yara manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Desde el aspecto antropológico, el acto de sacar, ruaj, impulso, aliento, y llevar, refleja el movimiento del alma, del nefesh, que coopera con la oikonomía, plan divino de salvación. El maestro Sala representa la razón humana que observa sin comprender. Ahí está, querida. ¿No entendéis lo ico? No entendéis lo ico. Los sirvientes sí lo sabían. Sin embargo, el maestro Sala aquí no entiende qué es lo que está pasando aquí. Incluso dice, primero se sirve el vino bueno y al final el de peor calidad, pero donde coño gatón y te bebe, y por haber. Los sirvientes representan en este caso esa fe activa, porque están accionando, obedecen a lo que se les pide. Y la lección es muy clara, queridos amigos. La fe obedece, la razón constata. Solo el corazón dócil puede participar del misterio de una transfiguración esencial, de una transfiguración y de un milagro interior. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0.
con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Box. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Aquí para seguirte. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? En ti creemos, Jesús, sabemos que eres el santo eterno, el mismo Dios. quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. En ti creemos, Jesús, sabemos que eres el santo eterno, el mismo Dios. ¿A
Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also, You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. Wait a minute. We're not getting paid for this. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 8. Les dice, ahora saquen un poco y llévenle al encargado del banquete para que lo pruebe. Se lo llevaron, entonces ahí, y él va a probar, etcétera, etcétera. Entonces, queridos amigos, veamos un poco algunas de estas palabras claves que nos enseña hoy la palabra de Dios. Nosotros decíamos siempre que la Biblia se lee dentro de la Biblia, es decir, ya las palabras claves, cuál es la relación, el significado profundo de cada una de estas palabras. Primero, la palabra sacar, sha'av, sacar. Este verbo significa extraer el agua, queridos amigos. Fueron a traer el agua, sacar el agua, sacar vida. Eso quiere decir sha'av. Entonces, sacar, extraer vida no la yaguerúa ñande. Con gozo ustedes sacarán agua de las fuentes de la salvación, ¿verdad? Esto en Isaías 12:13. Ahora, exegéticamente y teológicamente, sacar el agua, el verbo sacar de por sí es participar en la acción creadora. Sacar. Yo que estoy sacando, estoy participando en una acción creadora. El hombre, entonces, colabora con el milagro. Atención, apresura ya que se vea. El hombre colabora con el milagro. Dios realiza el milagro, pero este milagro que se realiza se hace gracias a la colaboración del hombre. Dios no quiere entonces que las cosas queden simplemente así, sino que exista una verdadera colaboración. No quiere Dios simplemente regalarnos, como decimos nosotros, el pescado, sino que nos enseña a pescar. Quiere decir que ñandeña moya la ñande de esfuerzo, ñandeña moya la pe, ñandeña huerecoa, colaborar para que exista el verdadero milagro. Ahora, cristológicamente, esto anticipa el agua viva. Cristológicamente anticipamos el agua viva. Jesús ofrecerá, por ejemplo, a la samaritana sacar
del pozo, ¿viste? Puedes darme esa agua. Yo te voy a ofrecer el agua viva, le va a decir a la samaritana. Pero eso vamos a ver más adelante, ¿verdad? En el capítulo 4 de este mismo evangelio. Espiritualmente, esta palabra, el sacar, simboliza el ejercicio interior de la fe. Ejercicio interior de la fe. Sacar del corazón la obediencia que engendra vida. Sacar del corazón la obediencia que engendra vida, queridos hermanos. Y bueno, ese es un primer elemento que nosotros podemos reflexionar, el hecho de sacar. Y después también aquí tenemos al maestresala. ¿Qué significa esto, maestresala, queridos amigos? Como se dice, argitriclinos. Término compuesto argi, principal, y triclinos, salón de 3 lechos. 3 para recostarse, ¿verdad? Arqui, siempre decimos nosotros, ¿verdad? El que es importante, el principal. Archivescobo, arzobispo, decimos nosotros, ¿verdad? Ese viene también de esta palabra griega, el principal, ¿verdad? El principal. Y por eso que es un término compuesto. Y exegéticamente, teológicamente, representa al mundo que prueba sin entender. Prueba sin entender. Nosotros muchas veces, queridos amigos, pues a lo que vayan de ella, no entendemos así, ¿verdad? Pero bueno, ahora tenemos la posibilidad de entenderlo. La fe se revela a los sencillos antes que a los sabios. Malo ya puede, malo manejar, malo echar, malo colaborar. Los sencillos son los sirvientes que lo sacaron y lo metieron en las tinajas, el maestresala, el principal, que podemos decir que es un poquitito más importante, no entendemos así lo que hay. Y por eso dice, esto nos hace entender que la fe se revela siempre a los sencillos antes que a los sabios. Desde una mirada eclesiológica, prefigura al testigo que constata la obra divina en la comunidad. El testigo que constata. Y eso en toda comunidad, ¿verdad? Hoy manteo y siempre mañana pues te ve la oye esa cuá o mañana o esa. Y entonces te puede dar una buena interpretación y te puede manejar, ¿verdad? Hacia el verdadero significado de esta acción de Dios. Luego del aspecto antropológico, el maestresala en este caso está simbolizando la mente racional, llamada a reconocer lo sobrenatural desde la experiencia concreta. Entonces, tiene una misión demasiado importante, la mente racional. Es una mente que razona, una mente que mira todos los obstáculos también, ciertamente, pero que miran también todas las posibilidades que están ahí en nuestras manos. Entonces, ña guapita ya calcular, ña maña ese, ña mindu uimi, entonces ña de ya pobe ña de yara, oye ñande. Volvemos enseguida con más ña de yara en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? En la historia de la Biblia, Dios crea al mundo al esculpir orden a partir del desorden y la oscuridad.
Como un artista, crea un lugar donde la vida puede florecer. Exacto. Y aún hoy, Dios sigue mostrando su poder para ordenar, previniendo que el cosmos vuelva a caer en el caos y la nada. Y en la Biblia, la humanidad juega un papel clave en esta labor de ordenar. Pero para colaborar con Dios en este trabajo de ordenar el cosmos, necesitamos la guía de la Señora Sabiduría. ¿La Señora Sabiduría? ¿Quién es? Vamos a descubrirlo a través del capítulo 8 de Proverbios. Dentro de la Biblia hebrea hay un rollo llamado Proverbios. Trata sobre cómo adquirir sabiduría. Y si bien la mayor parte del rollo es una colección de breves proverbios, inicia con 9 capítulos de discursos donde conocemos un elenco de personajes simbólicos. Hay un rey sabio y paternal y una mujer llamada Señora Sabiduría. Y ellos ofrecen una sabiduría divina que lleva a la estabilidad y a la vida. Y también hay un hombre malvado y una mujer astuta llamada Señora Necedad. Y su forma de vida es atractiva, pero lleva al desorden y a la muerte. Ok, o sea que estos discursos te fuerzan a tomar una decisión. ¿Qué consejo vamos a escuchar? Exacto. Estas parejas, en contraste, son como símbolos poéticos de las diversas voces que nos dicen cómo debemos vivir como humanos. Y en Proverbios, ellos compiten por tu atención como lector y se refieren a ti continuamente a través del término hijo mío. Entiendo. Ahora, todos estos discursos pueden agruparse en 3 secciones principales. Y por ahora, vamos a enfocarnos en Proverbios capítulo 8. Es un largo discurso dado por esta mujer majestuosa. Señora Sabiduría. Ella es la personificación de la sabiduría de Dios y se encuentra en una encrucijada sobre una alta colina, invitándote a entrar en la ciudad sagrada de Dios. No clama la sabiduría y la prudencia alza su voz. En lo alto del camino, en la encrucijada se encuentra junto a las puertas que van a la ciudad. En la entrada, da voces. Y entonces, la señora Sabiduría inicia su discurso, que tiene 4 partes principales. En la primera parte, Sabiduría declara su valor. Escoge mi instrucción en lugar de la plata, y el conocimiento en lugar del oro puro, porque la sabiduría es más preciosa que las perlas, y nada de lo que deseas se compara con ella. Vivir bajo la sabiduría de Dios nos guía a las cosas más valiosas de la vida: relaciones saludables, integridad moral y una vida estable y fructífera. Eso no se compra con dinero. Correcto. Y en la tercera parte de su discurso, ella repite esta misma idea. Conmigo están las riquezas y el honor, la abundancia duradera y la justicia. Mi fruto es mejor que el oro puro, y lo que ofrezco es mejor que la plata. Ahora, volvamos a la segunda parte de su discurso, donde aprendemos que la sabiduría de Dios es muy práctica. De hecho, los humanos dependen de ella cada día, ya sea que lo reconozcan o no. Por mí reinan los reyes, y los gobernantes dictan decretos justos. Por mí gobiernan los príncipes y los nobles, todos los que juzgan con justicia. Ahora, la frase dictan decretos viene de la palabra hebrea hakak, que literalmente significa esculpir o tallar. Se refiere a cómo los reyes antiguos tallaban las leyes antiguas en tablas. Así que un buen líder confronta el desorden y la injusticia creando leyes que sean justas. Y cuando lo hace, está recurriendo a la sabiduría de Dios. Exacto. Los líderes sabios se convierten en imagen de Dios, quien también crea a través de sus decretos, tallando orden del caos. Pero los decretos de Dios no están escritos en tablas de piedra. Más bien están entretejidos en la fibra de la mismísima creación. De hecho, de esto se trata la parte final del discurso de Señora Sabiduría. Ella declara que estaba con Dios en el principio. Yahweh me formó como primogénito de su camino, antes de sus obras de antaño. En el pasado remoto fui formada desde el principio, desde los primeros tiempos de la tierra. Pero observa, ella va a repetir esa palabra hebrea, hakak, para describir cómo Dios talló orden en el mundo. Cuando estableció los cielos, allí estaba yo. Cuando Él talló un horizonte en la faz de las aguas profundas. Aquí, Dios está dividiendo las aguas caóticas en 2, separando las aguas de arriba de las de abajo. Y talló un límite para el mar, de tal forma que las aguas no transgredieran su mandato. Este es Dios creando límites para la tierra seca, conteniendo el mar para que los humanos puedan florecer en paz.
Cuando Él talló los cimientos de la tierra, yo estaba ahí. Los autores bíblicos percibieron que la tierra seca estaba apoyada sobre pilares que evitaban que ésta se hundiera en el caos de la mar. Entonces este es el cosmos de 3 niveles descrito a lo largo de la Biblia. Exacto. Es así como los israelitas y todos sus vecinos antiguos se imaginaron el mundo. Y nota que la tierra seca está sostenida y protegida del caos a su alrededor solo por las sabias habilidades de tallado de Dios. ¡Qué hermoso! Así es, y es algo digno de ser celebrado, como dice la señora Sabiduría. Yo estaba a su lado, creciendo, y era su deleite diario, celebrando ante Él todo el tiempo, celebrando el mundo habitado de la tierra, deleitándome en los seres humanos. La sabiduría de Dios se deleita en el universo ordenado y también en la humanidad. Sí, porque los seres humanos son la imagen de Dios, llamados a vivir según la sabiduría divina, mientras tallan sus pequeños espacios aquí en el mundo de Dios. Pero frecuentemente los humanos rechazan la sabiduría de Dios, haciendo lo que es correcto desde nuestro punto de vista. Y en la Biblia, así es como los humanos arrastran a la creación al caos y a la oscuridad. Y solo cuando nos unimos según la sabiduría de Dios es que nos unimos a su proyecto de orden del mundo, creando espacios y comunidades donde todas las criaturas de Dios puedan florecer en paz. O como dice la señora Sabiduría al final de su discurso: El que me encuentra, encuentra la vida y recibe el favor de Yahweh. Pero el que me abandona, a sí mismo se daña. Los que me odian, aman la muerte. Así que cada día la señora Sabiduría nos presenta esta elección. ¿Viviré conforme a la sabiduría de Dios y contribuiré al orden, la belleza y la justicia del mundo? ¿O viviré egoístamente según mi propia sabiduría y arrastraré a la creación de vuelta al caos que salió? Esa es la decisión que los humanos enfrentan en la historia de la Biblia y que enfrentan aún hoy. ¿Qué camino escogerás? La señora Sabiduría está esperando tu respuesta. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, el capítulo 2, versículo 8. Les dice: ahora saquen un poco y llévenle al encargado del banquete para que lo pruebe. Y se lo llevaron. Queridos amigos,
La enseñanza que nosotros aquí encontramos de este versículo 8, en primer lugar, es la obediencia inteligente. Inteligencia que tenemos que utilizar también cuando nosotros obedecemos. Y por humilde añade acá, ¿verdad? Obedecer no es someterse ciegamente. Una vez lleva que ser obediente quiere decir, entonces, no. Aquí es una cooperación activa con la palabra de Dios. Es una cooperación que pasa por nuestra cabecita, lleva. Siempre ya calcula. Estas son expresiones claves y claras que siempre que la obediencia la ponte porque lleva, sino que por eso está la inteligencia. Eso quiere decir inteligencia obediente. Inteligencia obediente quiere decir por eso, queridos amigos, estos 4 elementos son esenciales y fundamentales. Si nosotros no nos sentamos a mirar y a entender lo que Dios nos está pidiendo y lo que Dios quiere de nosotros, ciertamente que nosotros no vamos a poder tener una decisión inteligente. Porque en ya calcular, ¿verdad? La obediencia inteligente. Un segundo elemento como enseñanza es el poder silencioso de la palabra. La palabra de por sí tiene un poder. Aquí decimos entre comillas silencioso, ¿por qué? Acá cuando hay güero sapucay. Está bien la güero sapucay, la güero sapucay que ya tiene la razón. El que tiene la razón es el que más grita, el que más se impone, no. Eso no es la verdad, queridos amigos. El logos, es decir, la palabra silenciosa que transforma, Dios actúa en un silencio profundo. Dios no actúa con estruendos. Dios no actúa entonces viniendo a golpear, ¿verdad? Sino que el milagro de Dios siempre se realiza dentro de una sencillez. La sencillez entonces de llamarnos, de tocarnos, ¿verdad? Y decir, bueno, a veces era entonces ñande la lleva puede ya calcular mañana ya es sí señor. Allí esa cuaja hay potauea. Silenciosamente, ¿verdad? Silenciosamente. Con el buen ejemplo, con las buenas palabras. Una tercera enseñanza es la fe en movimiento. Es decir, creer, queridos amigos, es estar siempre en camino. Ustedes la movimiento. Ñande la yaguerovia no hina. Da eco una vente más yaguerovia para siempre, sino que el creer es un paso progresivo también que vamos dando. Y por eso es que la santidad también es progresiva. Entonces alguna vez se coñandeña y entonces deco peaje amigo, entonces deo la ejemplo, entonces tasquínderes lleva. Como diciendo que vos ya tenés que ser perfecto por el hecho de ser un esposo o una esposa, o ser una mamá o un papá, o ser un país, o ser un obispo o lo que sea. No, eso también se va aprendiendo, ¿verdad? Se va aprendiendo. Pero por eso que ahí tenemos que entender que en este proceso de aprendizaje tiene que haber esa obediencia que nosotros dijimos, ¿verdad? Y un entendimiento de que nuestra fe es siempre en movimiento. La fe está en crecimiento. La fe siempre está haciendo su camino. Esa obediencia que nos ayuda, ¿verdad?, a transformarnos con la gracia de Dios. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, de este versículo 8 es que todos somos testigos del misterio. Testigos del misterio. Entero betea. Entonces diga, tú ya ves la ñacañina, a ver allá, pues está bebé allá, es verdad, cualquier cosa. No. La fe madura, queridos amigos, no busca absolutamente ningún espectáculo, sino que lo que busca es un testimonio. Y por eso cuando te dice testigos del misterio, es para que nosotros podamos mostrar con nuestra vida, poco a poco, ¿verdad? Porque tiene que haber un proceso de cambio. El cambio se va realizando progresivamente. Porque yo en la experiencia, llevo 31 años de país más coja
Está más en duda, lleva está, o está, lleva. Algunos hubo ahí con mucho entusiasmo, ahí por algo, vea, hubo con mucho entusiasmo. La cambiata cactuestea lleva, pero viene así, lo verá, de por de, vaya, es chaguán de por otro cambiata. Pero ¿qué pasa? Ese entusiasmo con el que viene después, si no hay un proceso, si no hay una perseverancia, si no hay un acompañamiento, un camino. Entonces, porque vimos a la peña convertimos, ya jamás se entiende. Eso, queridos amigos, fue el camino y catuicaneo. Entonces, neni catuilaña, pero grande caballo, voy paramos, otra de enseguida. Sino que en Bogotá, ojo, ese, en la pear aguanta y te vete. Te trota y en la pear aguanta y te vete. Y así, queridos amigos, esto es importante. Y una última enseñanza que podemos sacar de este versículo 8 es que hay una transformación interior. La transformación interior quiere decir sacar el agua y llevarla al maestrosal, al mayordomo, simboliza sacar de nosotros lo natural para que Dios lo convierta en sobrenatural. Pero llenar, sacar el agua, ¿verdad? Sacar, quiere decir que somos nosotros, porque cuando decíamos, o Jesús le dice, vayan y traigan el agua, pero no, vayan a sacar el agua, quiere decir que nosotros sacamos, esa pues es la simbología, sino que el agua verdadera es la que nosotros sacamos desde adentro. Jesús con la samaritana también nos dirá la misma cosa, ¿verdad? Que esa agua que sale desde adentro, del corazón del hombre. A peña moita peña de ya, donde vega toda esa peña de ya huerecoa de lo humano, Él lo pueda transformar en lo divino. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.